250 gramos de ingredientes, medio kilo de ingenio y una cucharada de sorpresas en la cocina de Hoy en la Radio. 9 de la noche con 45 minutos, aquí lo tenemos, al dicharachero, simpático y además cocina bien, que eso ya es todavía más difícil. Guillermo Camus, más conocido como Chef Potro, el chef de Hoy en la Radio. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues muy bien, aquí esperando a ver qué ¿Qué se cuece, como se dice. A ver qué se cuece, ya. Nada, como llegué medio perdido, Ya. las efemérides nos fallaron y Ya. nos vamos a dedicar a Curicó. Porque hoy es el día de Curicó, Claro, ¿cierto? están de cumpleaños, así que... Hay que decir que es el día de más sitios, por si interesa, ya que lo tenemos aquí. Además de ser el día de Curicó, es el Día Mundial del Correo, es el día de Guayaquil, en Ecuador, el Día de la Comunidad Valenciana, que la paella ya la hicimos Ya también. lo hicimos, así que por eso la dejamos aparte. Y nos vamos entonces, también es el Día del Alfabeto Coreano y el Día de Curicó, el aniversario de la fundación 1743. Ah, mira, con Corea podríamos haber hecho también comida, pero... El próximo pero siempre 9 de la prioridad octubre. es ser Chile. Claro, prioridad Chile siempre. Obvio. Vamos. Así que vamos a ir a hacer un plato totalmente emblemático de Curicó. Ya. Y es la torta curicana. La torta curicana. Que es la torta, es muy parecida también a lo que es una versión de la torta hojarasca, que también me parece que la hicimos hemos hecho algo, antes, sí, parecido. pero es una versión parecida a la torta hojarasca, que es la famosa torta chilena. Bueno, esto tiene una historia. A ver. ¿Ya? Tiene una historia y comienza con doña Cristobalina Montero. Cristobalina Montero. Ella parte y empieza a hacer pasteles y tortas en 1870. En 1870. Imagínate la cantidad de años. Cristobalina estaba cocinando. Claro. Entonces, ella, ¿qué pasó? En 1877 se inaugura el tren de Santiago al sur, como dice la canción de los prisioneros. Sí. ¿Ah? El tren al sur. Lindo parte Curicó, ahí. ricos vinos. ¿Y qué pasaba? Que Curicó estaba más o menos en la mitad del camino. Entonces era la parada especial para poder comerse un tentempié. ¿Y qué hizo esta señora? Fue a la estación de trenes a vender sus tortas y de hecho nombró a uno de esos pasteles la torta curicana. La señora Cristobalina, en realidad se tenía que haber llamado Cristobalina Montero, mira. Exacto. Y de ahí se generó una dinastía porque después sigue su hijo, luego su hijo, hubo todo un tema de los 30 de una depresión económica y ahí él se casa con su señora, ella se sube al tren y vende durante todo el trayecto estas tortas curicanas y bueno, con ella también nace toda esta tradición de las palomitas que van en el camino. ¿Tú ubicas las palomitas? Sí. Que son las señoras vestidas de blanco que venden los dulces, por ejemplo, los dulces de Curacaví, ¿cierto? Todos los dulces chilenos en general. Sí, muy típico también. Y de ahí nace, del tren. Qué interesante. ¿Ya? O sea, son unas tortas viajeras, ¿no? Son unas tortas viajeras y están en diferentes formatos, grandes, pequeñas, y se trabaja, y son, una torta de discos, como es la torta hojarasca. Ya. Entonces, ¿cuáles son los rellenos que se pueden ocupar? Una clásica es de alcayota. Mermelada de alcayota con nueces. Ya, de manjar. Buena. De almendra. De manjar con naranja. Bueno, lo más común es manjar y alcayota. Eso siempre es lo como más el clásico. Claro. Ya. Ahora, a diferencia de esta torta típica chilena que viene con merengue, esta es simplemente las capas de hoja y simplemente por los costados con manjar. Típico y eso. grana. La grana, que es la misma hojarasca molida. Con un tecito a la misma. Rico, y súper dulce, además que es muy chileno. Sí. O con la misma tortita con un heladito rico también. También, ahora que llega la primavera, ¿cierto? Buena. Rico. Mira, ya ¿cómo se hace esta tortita? Ya. Bastante fácil. La receta son 6 yemas. Esta es solamente con yemas. 6 yemas. 6 yemas. 10 centímetros cúbicos de vinagre blanco. Ya. Hay gente que le pone pisco en vez de vinagre. Interesante. Eso se hace para que quede más crocante la masa. Ya. 10 gramos de manteca fundida. Hay quienes lo hacen con mantequilla para refinar la receta, pero la receta más campestre es con manteca. Ya. 20 cc de agua, que son casi que opcionales. Si es que la masa está muy seca, se le agregan. Claro. Y 150 gramos de harina. Ya. Y de ahí el relleno puede ser lo que ustedes quieran. Manjar,
puré de mermelada, lúcuma, claro, al gusto. La mermelada de cayota que me gusta tanto a mí. Rica. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a formar una corona con la harina. Agregamos dentro de esa corona la manteca derretida. Vamos a agregar las yemas y el vinagre. O sea, súper fácil. Ya. Incluso yo les recomiendo echarle una pizca de sal a la masa. Ya. Una pizca. Es para realzar los sabores. Ya. Y vamos a amasar. Como si fuera un pan. Simplemente. Ya. Fácil. Bien. Y hasta que se forme una masa elástica, va a ser bien amarilla porque es de pura yema. Y vamos a empezar, una vez que está lista, la dejamos reposar como todas las masas un poquito. 5 minutos, 10 minutos, tapadita con un paño. Y luego la vamos a empezar a estirar con un uslero. Ya. Hasta que quede delgadita. ¿Cuántas tortas curicanas pueden salir con esto? Esto es como para hacer 8 tortitas pequeñas Ya. o una torta para 10 personas. Ya, vale, perfecto. Claro. Pero son bajitas estas, no son tortas altas. Claro. Son Son 4 o finitas, 5 discos. finitas, más finitas, Claro. ya, entiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a estirar, vamos a pinchar y las vamos a meter al horno. Bueno, en la fábrica, que todavía existe en el mismo lugar donde estaba, que me parece que es la calle Arturo Prat, en Mira, Curicó, señorita. tienen un horno gigante a leña que siempre está prendido constantemente. Constantemente. Con madera de eucalipto. Mira. Y que, bueno, esto yo lo leí en un reportaje de La Tercera, que entrevistaban al que horneaba, Ya. que lleva 35 años trabajando ahí. Y que, por ejemplo, ellos medían la temperatura del horno y la regulaban según horno a leña, imagínate. Sí, de pino Sí, además. Claro, de eucalipto. De eucalipto, perdón. Claro, que es una conífera como el pino, pero no es un pino. Ya, perdón. Pero bueno, ¿Me puedo equivocar? el tema es que en este horno gigante Ya. de leña, ¿cierto? De ladrillo, ellos cocinan los discos de torta curicana a 300 grados y se demoran 2 minutos en cocinarse. A 300 grados, siempre a 300 grados. Ellos regulan y a 300 grados se demora 2 minutos. O sea, entran y salen. Impresionante. Rapidísimo. Qué lindo esas cosas también de viajar, ¿ah? Importante. Y conocer la fábrica. Tiene toda una mística. Sí. Pero la fábrica todavía continúa. Incluso hubo un problema. Yo me salgo un poco de la receta. Sí, para no, contarte, pero súper bien. Pero hubo un problema porque estuvieron muy complicados. Bueno, primero la depresión de los 30, pero después de eso, actualmente un holding compró una gran cantidad de acciones de la torta curicana. de esta empresa que ya es una compañía, ¿cierto? Ya. Para mantener la flota y para mantener la tradición. Ya. Y ellos se niegan rotundamente a industrializarse. Quieren hacerlo al modelo Entonces, tradicional, claro, de hacen siempre. tradicional y tienen puntos de venta en algunos supermercados en Curicó, en los supermercados más grandes Qué y todo. qué bueno lo que me estás contando, Pero me encanta. Y piensan también abrir algún punto de venta en Santiago igual. Y obviamente que en los trayectos se venden. Las palomitas venden estas tortas también. Pero ellos mantienen su costumbre y mantienen su producción como la vieja usanza. Lo que le hace todavía un Lo que le da el valor producto, agregado. exacto. Incluso hay exportación, incluso la exportan. Pero imagínate Qué que tenía una maravilloso. torta hecha en un horno de barro. Desde el año bien 1870. 1870, ahí estaba la... Y el horno yo no sé cuánto llevará, pero la empresa tiene más de 120 años. Qué lindo. Bueno, nosotros en la casa No no tenemos podemos ese cocinarlas maravilloso en tan horno, poco ya. tiempo, pero sí se va a demorar unos 7 a 10 minutos la hojarasca. No tanto, tenemos porque paciencia. nuestro horno se va a cocinarla entre 180 y 200 grados. ¿Ya? Pero se va a cocinar una vez que vemos que cambia de color, como que se pone opaca, Ya. blanquecina, y ya está lista, no hay que dorarla. Ya. Qué bueno, Y después agarramos y ponemos en un molde la hoja, ¿cierto? Esta capa, le echamos manjar, ponemos otra más, le echamos mermelada, otra más, manjar, y así vamos. Te tengo O una puré de pregunta que lúcuma. me están haciendo. Dígame. Recetas de tortas curicanas para diabéticos. Sí, aunque no venía preparado. Bueno, tienes que, obviamente, manjar. No pueden No consumir puede un poner, diabético. ya. No puede hacerlo porque no hay un manjar light. Aunque les mientan, no hay. Ya, por ejemplo, la yema no es mala para los diabéticos. Es la que yema. lo que pasa es que ya la hoja es un porcentaje menor. Entonces ya. es calórica, pero tiene más grasa. Y bueno, un diabético tampoco puede consumir muchos almidones. Y esto igual es un producto hecho con harina. O sea, pero lo que tenemos que transar es la cantidad de azúcar que tiene. Claro, lo que va en el interior sería el problema. Y para eso lo que tenemos que hacer básicamente es reemplazar el relleno. Entonces vamos a tener que ocupar el relleno, por si tú, una mermelada de cayota, pero light. O vamos a tener que sacrificar estas mermeladas
caseras que hacía, de esas de frasco, ¿cierto? Claro. Por por mermeladas de diferentes tipos a lo mejor, pero light. Especial para los diabéticos. Para también. diabéticos. O también pueden fabricar su propia mermelada para diabéticos, que se puede hacer y se hace con fructosa, ¿cierto? Y se ocupa solamente el azúcar de la fruta. Ya. Y se hace con un poco de fructosa y además con algún endulzante como por ejemplo de stevia. Por ejemplo. Que aguanta y ya estaríamos calor. listos. Sí. Mira, perfecto. O sucralosa que también aguanta calor. No es lo mismo, pero se puede usar. Claro, si cuando uno es diabético. También hacer algún tipo de crema pastelera. También baja en azúcar o endulzada con algún producto de esto. Oye, agradecer a nuestros auditores que nos están trasladando las preguntas a través del departamento de prensa con Javier Ziller. Muchas gracias, gente que nos escucha, se preocupan. Y bueno, pues también quieren los diabéticos comer este maravilloso manjar que hay en Curicó, ¿cierto? En este aniversario, ¿cuánto? ¿Cuánto año de Curicó? ¿120? ¿120? ¿Cuánto dijimos que era? Que era el aniversario, ¿cuánto de Curicó? 100. Ya no recuerdo cuánto. Son 120 años son los que tienen las tortas. Ah, y es que la fundación del 1743. Bueno, que calculen. 1743. Desde 1743 se fundó Curicó. Ahora tengo 300. Fíjate. 300 años. Eso que te lo contamos aquí también. www.chefpotro.com, aunque tiene algún problema hoy, pero se va a solucionar. Hoy día me eché la página haciendo mis cosas tecnológicas, pero de pronto la voy a subir nuevamente y la vamos a tener operativa. Las audiorecetas de chefpotro.com, te lo contamos en Bio Bio.